No sabía muy bien cómo estructurar mi intervención, entonces lo que voy a hacer es, en primer lugar, situaros sobre la historia del círculo, lo que hemos hecho a lo largo del último año, y después hacer algunos comentarios a cuestiones relevantes sobre posibles alternativas a la estructura científica que tenemos actualmente. Vamos a ver, yo llevo un año en el círculo, me incorporé en él sencillamente porque veía que era una posibilidad de nuclear a científicos dispuestos a elaborar una propuesta de cambio para el ámbito de la ciencia. Me interesaba ese planteamiento al margen ya de la cuestión política, sino como plataforma social y cívica en torno a un ámbito, y entonces por eso decidí incorporarme al círculo. Desde que nos hemos incorporado, desde que me incorporé, perdón, he asistido a diversos debates sobre los más amplios problemas que fundamentalmente afectan a determinados sectores de científicos, como es la estabilidad, como es la cuestión de inversiones, como es la cuestión de las formas en las que se accede a las plazas, etcétera, etcétera. Es decir, problemas que son los que preocupan e interesan en el día a día a los profesionales del mundo de la ciencia. En el círculo de I+D+I nos hemos centrado fundamentalmente en cuestiones de conexión entre ciencia y sociedad, entre instituciones públicas e instituciones privadas, dejando el aspecto cultural algo al margen y que posiblemente esté siendo desarrollado por el otro círculo, por el círculo de ciencias. Entonces, de esos debates se han elaborado varios documentos y participamos en el foro del cambio de este verano que se hizo aquí en Madrid, con una intervención dentro de lo que era el ciclo de nuevo modelo productivo. Nuestra participación en ese debate fue básicamente intentar entroncar la importancia de la investigación dentro de un diseño de un nuevo planteamiento productivo para este país. A continuación, cogimos y elaboramos un documento que pudiera significar líneas de cambio para la actual estructura científica, y de esas líneas hicimos 5 líneas de cambios, y de esas líneas planteamos 20 propuestas mirando cómo o teniendo como horizonte que teníamos unas elecciones generales a finales de año. Ese documento ha sido debatido, bueno, por supuesto, todas las discusiones han sido públicas y han participado en torno a 10-15 personas del círculo, más otras 10 o 15 personas de fuera del círculo. Ese es un poco el balance. En el círculo hay apuntadas unas 140 personas, pero luego la participación real son los números que yo os estoy dando. El documento y las propuestas fueron elevadas a Podemos y entonces se planteó la estructuración del área de ciencias y de I+D, y ellos, junto con otras propuestas del Círculo de Ciencias y junto con otras propuestas de otros ámbitos, han diseñado el programa o las cuestiones sobre ciencia que hay en el programa. Hay diferencias entre las propuestas del Círculo y las propuestas del programa, evidentemente, pues me imagino que por criterios políticos que habrá considerado Podemos. Entonces, lo que yo quería comentar es que para nosotros es muy importante que el círculo se desarrolle, puesto que tenemos muy claro que una alternativa de cambio a la I+D requiere de la contribución de los actores de la I+D. O sea, no se puede cambiar la I+D si solamente hacemos una serie de planteamientos o de propuestas de tipo político, sino que luego al final necesitamos complicidades en los diferentes ámbitos de la I+D para desarrollar esas propuestas. No solamente para desarrollar esas propuestas, sino incluso para incorporar también sus propias ideas o sus propias propuestas. Eso es una cuestión fundamental, y por eso es por lo que llamo la atención de la importancia de desarrollar el círculo no solamente a ámbito estatal, en el sentido de una conexión a partir del OMIO, Instagram, etcétera, etcétera, sino que los círculos de I+D tendrían que estar fundamentalmente en aquellas zonas donde hay una alta concentración
de científicos, donde hay una intensa vida social y cultural en torno a la ciencia. Entonces, ese yo creo que tendría que ser el objetivo político de Podemos, y me imagino que en su momento se lo deberán de plantear. Pero esa cuestión es clave, porque si no nos encontramos con que nuestras propuestas no llegarán o no podrán ser desarrolladas. Es decir, muchas de las propuestas que se están haciendo para los programas se han discutido ya, incluso se han desarrollado ya. Lo que pasa es que por intereses partidistas o por intereses en ese momento locales no se han desarrollado. La ley de la ciencia la tenemos, pero sin embargo no se desarrolla. Es decir, el partido del gobierno, por cuestiones que analizaré después, es decir, en un momento determinado no prioriza la ciencia y deja la ley de la ciencia en el cajón, deja la agencia en el cajón, deja las diferentes posibilidades de reforma en el cajón o las implementa de otra manera a la que se había prometido. Por lo tanto, es muy importante la presión del sector para conseguir que los planteamientos y las promesas que se hacen realmente luego se puedan materializar. Entonces, dicho este enfoque general, paso a comentaros cuestiones que a mí me parece que todavía nos diferenciamos con respecto al área, en el sentido de que tenemos propuestas nuevas o diferenciadas con respecto al área de ciencia e I+D+I. Posiblemente porque el área ha decidido las propuestas del programa en términos, me imagino que tácticos, de cara a las elecciones. O sea, nuestro objetivo como círculo no es el 20D. Nuestro problema como círculo es cómo organizamos la ciencia después del 20D, dentro de 4 años y dentro de 10 años. Es decir, habéis dicho anteriormente, habéis comentado, cómo realmente los cambios en ciencia son a medio plazo. Cuando se presenta una convocatoria electoral, todo el mundo hace planteamientos a corto plazo y, sin embargo, los cambios en la ciencia no pueden ser nunca de esa dimensión, por las características que tiene y por la lentitud de los procesos. Entonces, como planteamientos claros que hemos hecho hasta ahora, son los siguientes. En primer lugar, una cuestión interesante, entroncamos la reforma de la ciencia dentro del cambio del modelo de país. O sea, tenemos muy claro que el país se encuentra en una situación de escasa competitividad y de baja productividad económica. Entonces, también nos encontramos en una situación de una deuda que es tremenda, imposible de pagar si no aumenta nuestra capacidad de productividad. Es decir, si no cambiamos nuestro sistema productivo, no podemos afrontarnos a los problemas económicos ante los que nos encontramos. En cuanto nos retiren financiación, en cuanto nos pongan pegas a renovarnos la deuda, tendremos problemas para poder cubrir nuestras obligaciones. Entonces, evidentemente, la única forma de, a medio plazo, de terminar con esa dependencia es precisamente modificar nuestro sistema productivo. Y ahí es donde la ciencia tiene una importancia fundamental. ¿Por qué la ciencia tiene una importancia fundamental? Porque consideramos que el sistema productivo debe de cambiar. Pero fijaros que todo el mundo habla de que hay que cambiar el sistema productivo. ¿Pero en qué hay que cambiar el sistema productivo? El sistema productivo tiene que cambiar porque modifiquemos nuestra dependencia energética, porque cambiemos nuestra economía a una economía mucho más verde y sostenible, porque aumentemos la productividad de nuestras fábricas, porque cambiemos, incluso en algún momento determinado, se tendrá que plantear como cuestión política el cambio de relaciones de producción. Es decir, los trabajadores tienen que tener un papel mucho más decisivo a la hora de orientar, de decidir, de manifestarse en cómo se puede mejorar nuestro sistema de producción. Eso significa que realmente se van a tener que mover las bases de nuestro sistema social y económico y, evidentemente, esa es una cuestión no a 3 meses, pero sí a medio plazo. Y nosotros lo tenemos que contemplar. ¿Qué papel tiene la ciencia dentro de ese cambio, de esa transformación? Pues básicamente es de ser motor. Es de ser motor. ¿Por qué puede ser motor? ¿No me queda tiempo? Sí, te queda, pero vamos a ir.
No, no, avisadme porque yo puedo estar hablando... ¿Cómo? Ah, un minuto. Bueno, pues entonces ya lo tengo claro. Entonces, vamos a ver, la cuestión importante la cuestión importante del papel de la ciencia es dos cuestiones que nadie comenta. Una es que es básica para transformar nuestro sistema de producción, nuestro sistema productivo. Dos, es la ciencia impulsada desde el Estado la única que puede impulsar nuevas formas, la producción de conocimiento, la producción de nuevos servicios y la producción de nuevos productos. Justo lo que nos puede hacer mucho más competitivos y justo lo que nos puede balancear nuestra balanza de pagos. Fijaros que esto significa que hay que cambiar el papel del Estado, es decir, hay que impulsar que el Estado tenga una inversión a medio y largo plazo constante dentro del mundo científico. Evidentemente eso no se puede conseguir con la actual estructura científica que tenemos. Es decir, hasta ahora, o mejor dicho, esta sociedad se tiene que cambiar de alguna manera las referencias en cuanto a investigación y su interés. En primer lugar, partimos de una situación donde tradicionalmente nuestras élites no valoran el conocimiento científico. Es decir, este país se ha desarrollado económicamente por unas cuestiones de situación política en Europa y, evidentemente, desarrollando unos sectores que, evidentemente, al final hemos observado que están ya completamente agotados. Pues bien, intentar plantear otra forma de cambiar nuestro sistema económico requiere, evidentemente, poner a la ciencia como prioritario dentro de las políticas en el futuro. También el sector científico tiene que cambiarse completamente. Yo soy científico y lo veo. Es decir, básicamente tenemos grupos muy buenos, tenemos realmente aportaciones científicas muy buenas, pero nos encontramos con que no hay una proyección social de lo que nosotros hacemos. La producción científica en este país se hace básicamente en términos de conocimiento, conocimiento que no es utilizado completamente por nuestra sociedad. Básicamente es un conocimiento que se globaliza. Evidentemente nos encontramos entonces con que la repercusión de nuestra producción es una repercusión realmente más bien escasa dentro de nuestra sociedad. Ese esquema tiene que cambiar. Tiene que haber mucho más retorno de las inversiones. Si no, no podremos pedir ni justificar las demandas que estamos haciendo de inversión pública. Estamos intentando plantear que vamos a aumentar la inversión pública, pero nos encontramos con que esas demandas, con que esa inversión solamente requiere un esfuerzo por parte de toda la ciudadanía y solamente lo podrá hacer si realmente demostramos que esos resultados tienen una repercusión directa en resolver los problemas de nuestra sociedad. Luego, si queréis, en el coloquio puedo comentar o puedo añadir alguna cosa más. Gracias.